venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Un saludo cariñoso en el nombre de Cristo Jesús a todos nuestros oyentes de Costa Rica. De veras es una alegría, una felicidad en el nombre de Jesús estar otra vez con ustedes. Para todos los que nos escuchan en Costa Rica y fuera de Costa Rica, a través de los medios que Dios ha provisto, a través de Radio Costa Rica, y también puede estarnos escuchando en Facebook, el Remanente Adventista CR. Ahí lo puede estar sintonizando. Es el momento para que usted también pueda invitar a sus amigos o a sus amigas, a vecinos y familiares para que escuchen este programa. Y también nos puede escuchar fuera de Costa Rica, no solamente por Facebook, sino también por YouTube. Ahí pueden encontrar el Remanente Adventista. Así que es un gozo, una alegría para todos los que nos están oyendo con este programa, que lo escucha siempre en Radio Costa Rica, en amplitud modulada en 930M. Todos los días de lunes a viernes de 8 a 9, pero también ahora se ha ampliado en Canal 19, donde usted puede escucharnos de 7 a 12 de la noche. Así que siempre quiere conocer más, quiere saber más, pues aquí tiene algo que le va a servir no solo para entretenerlo, sino para prepararlo para la eternidad, en forma completa, física, mental y espiritual. Así que es un gozo estar en su programa Salud con Poder. Habla con ustedes su amigo y servidor Abel Moya. Siempre estamos orientando, aconsejando, promoviendo las leyes de la salud que son tan sagradas como la ley moral, que atendemos desde la ciudad de Alajuela en la clínica Salud y Bienestar, y de veras es un gozo desde allá atenderles, y a todos nuestros amigos que nos escuchan y siempre están pendientes en Facebook también, en Clínica Salud y Bienestar. Ahí pueden encontrar también directamente estos programas. Muy bien, mis queridos amigos y amigas, hermanos, quiero compartir con ustedes el tema: las profecías del movimiento laico en los últimos días. Las profecías del movimiento laico en los últimos días. Este tema está basado en el libro de Oseas. Quisiera tener todo el tiempo como para ampliarlo, pero por el tiempo tengo que limitarme solamente a las apostasías del pueblo de Israel desde la primera venida de Jesús hasta la segunda venida de Jesús. Eso está en el capítulo 2. En el capítulo 1 de Oseas nos habla todas las apostasías del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, antes de la primera venida. Desde que Dios llamó en el Sinaí al pueblo hasta la primera venida de Jesús. Pero no vamos a tener tiempo para hablar de esas apostasías. Así que, como estamos viviendo en la era cristiana, entonces es después de que Cristo vino. La época cristiana hasta la segunda venida de Jesús, vamos a ver cómo se profetizó el gran movimiento laico en los últimos días. ¿Qué debemos de estar haciendo en este tiempo como laico? Porque la obra va a ser terminada no por los ministros, la obra va a ser terminada por los laicos. Así hay que hablar de sencillo. Así que, como dice en el libro de San Juan capítulo 7, verso 17, si alguno quiere hacer la voluntad de mi Padre, conocerá, entenderá si este mensaje es de Dios o de los hombres. No nos olvidemos lo que dice el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, página 47, porque yo repito, porque la repetición es la ciencia del aprendizaje. Cuando se te pida que escuches las razones de una doctrina que no entendéis, no condenéis el mensaje mientras primero no hayas investigado diligentemente y sepáis por la palabra de Dios que no es defendible. ¿Por qué? Porque Dios tiene preciosa luz para ser revelada a su pueblo justamente en estos tiempos de peligros y de tinieblas. Pero es el propósito determinado de Satanás impedir que estos preciosos rayos de la luz de la verdad penetren el corazón de los hombres. Si queremos tener la luz que Dios ha provisto para nosotros, tenemos que manifestar
el deseo que tenemos de ella? Mediante un diligente escudriñamiento de la palabra de Dios. O sea, tenemos que estudiar la Biblia diligentemente, poniendo la mira, nada más ni nada menos que totalmente en todo conocimiento, poniendo en un completo conocimiento de la palabra, en cada punto de la verdad, a fin de que cuando llegue el día del Señor, no seamos hallados entre aquellos que no han vivido de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Así que por eso hay muchas cosas que aprender y muchísimas que desaprender que la hemos aprendido mal. Así dice allí en Consejo sobre la Hora de la Escuela Sabática. Hay muchas cosas que tenemos que aprender en este tiempo y muchísimas que desaprender. El que cree que ya lo sabe todo está equivocado. Muy bien. Así que vamos a ver, vamos a concentrarnos solamente en las apostasías del pueblo de Israel, por razón de tiempo, de que diga del pueblo de Dios, desde la primera venida hasta la segunda venida. O sea, después de la primera venida de Jesús. Vamos a ver en los 7 periodos, de las iglesias, de las 7 iglesias, que son 7 periodos de la era cristiana. A partir de allí. Muy bien. Vamos a ver en el capítulo 2 de Oseas que la iglesia es comparada a un hogar. Óigalo bien. La iglesia es comparada a un hogar. Así lo vamos para que usted entienda Oseas, las apostasías del pueblo de Israel. Así como un hogar tiene un padre. También tiene una madre y tiene hijos. Ese es un hogar funcional que tiene su padre, tiene su madre y tiene los hijos. Pues así también la iglesia. La iglesia también es igual que el hogar. La iglesia tiene un padre, tiene una madre. En la iglesia vamos a encontrar que está el padre, está la madre y están los hijos. El padre en la iglesia es Padre nuestro que estás en los cielos. Ese es el Padre. La madre es la iglesia. La madre es la iglesia. Ok. Y tiene los hijos, que son los miembros. Son los miembros. Esos son los hijos. Así que, así como en el hogar está el Padre, que es el Padre celestial, Padre nuestro que está en los cielos. La mujer es la iglesia. Y los hijos son los miembros. Son la feligresía. Bueno, en un hogar, así como un hogar, ¿quién engendra? ¿Quién engendra? Pues quien va a engendrar es el padre, es el que engendra. Pero la madre es la que da luz. Esa es la que da luz. La que viene y están naciendo los hijos. Ok, así también. En la iglesia, quien engendra es el Padre, nuestro Padre a través del Espíritu Santo. Ese es el que engendra. Y la madre, la iglesia, es la que da luz. ¿Y cómo da luz la iglesia como madre? Bueno, a través del pastor. ¿Cómo es que nacen? Cuando él se bautiza. Hay un nacimiento. Cada vez que se bautiza, ese es el nacimiento. Así que yo realmente, yo entiendo esto. Cada vez que yo veo esposos, veo al esposo que representa al Padre Celestial y la esposa siempre la veo que es la iglesia. Si usted ve un matrimonio, usted allí va a ver constantemente el recuerdo que el esposo representa al padre y la mujer, la esposa, representa a la iglesia. Y eso es lo que en cada hogar debe haber siempre. En cada hogar el esposo representa al Padre Celestial y la mujer representa a la iglesia. Ok, así como en el hogar el esposo es el que engendra y la mujer es la que da a luz, es la que trae los hijos al hogar, pues en la iglesia igual. Igual el Padre es el que engendra a través del Espíritu Santo. La iglesia es la que va a dar a luz. ¿Y quién es entonces realmente la madre? Es el pastor. El pastor es el que trae los hijos a la iglesia. Cada vez que bautiza, allí está naciendo una nueva criatura para el reino de los cielos. Ahora, fíjense que a mí se me contó, para que entiendan bien, de un hogar donde está el padre, está la madre y los hijos. Así que eran felices, muy felices. Allí el papá, el padre, la madre y los hijos que trajeron. Así que estos hijitos estaban como más o menos entre 10 y 15 años. Y esto es real. Y esto sucede muy a menudo hoy en día. Porque hoy todo está en crisis. Bueno, es interesante que ahí estaba papá, ahí estaba mamá y los hijos.
entre 10 y 15 años, los hijos. Pero un día, la madre se fue con un amante. Se fue con amante. Oye, se fue con amante. Pero no solamente se fue con amante, es que tuvo hijos con ese amante. No con su esposo, sino con los amantes. Y tuvo hijos. Así que ahora habían dos tipos de hijos. Estaban de esa madre. Los legales con su esposo, los legales que son con su esposo, los hijos legales y los hijos que no son legales. Los hijos que tuvo con sus amantes. Así que ella tenía dos tipos de hijos. Los reconocidos, por así decirlo, los legales y los bastardos. Hijos que no son legales, son de prostitución. Pues para que usted entienda, eso es lo que sucede en Oseas. Y eso es lo que sucede con la iglesia después de la primera venida de Jesús, hasta la segunda venida de Jesús. Vamos a ver las apostasías. Veamos, comenzamos a ver cómo lo dice. El libro de Oseas, capítulo 2, versículo 1 al 4. Dice, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Ruama. Dice, decid a vuestros hermanos Ami y decid a vuestras hermanas Ruama. Pleitead, contended con vuestra madre, contended con ella, porque ella ya no es más mi mujer, ni yo soy más su marido. Yo no soy más. ¿Por qué? Por las abundantes fornicaciones que en su misma cara ella hace, y por los adulterios entre sus pechos. Y por esta causa yo la voy a dejar desnuda como al principio. La voy a dejar como un desierto, como una tierra seca, que muera de agua, de sed, que muera de sed. Porque no tendré también misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Ella ha dado a luz hijos de prostitución. Ella se ha deshonrado, porque ella dice que los amantes ella se ha ido tras los amantes. Se ha ido tras los amantes. Y dice que los amantes son los que le dan el pan, le dan el agua, le dan el aceite, le dan el vino, bueno, le dan la lana, el lino para vestirse. Así que yo la voy a dejar desierta, desnuda. Ese es en Oseas capítulo 2. Está diciendo que la iglesia se fue con otros amantes. El pastor se ha ido tras ídolos. Vea lo que dice el libro, eso es lo que dice la Biblia. Vamos a ver, porque siempre tiene que ser dos cosas: Biblia y espíritu de profecía. Biblia y espíritu de profecía. La iglesia tiene que tener el espíritu de profecía. Fíjense que la Biblia son las dos olivas. Este representa al varón. Y la mujer, como la mujer tiene vagina, bueno, ese es el espíritu de profecía. Estos son el semen, como dos testículos. Este es como las dos olivas. Son los dos testigos. Y cuando se une uno con la mujer, vierte el semen. Y va por el pene y cae a la vagina. Es interesante que es el espíritu de profecía. Ese es el extracto de las dos olivas. Así que cuando usted ve un esposo el esposo engendra. Y lo que se engendra es el espíritu de profecía, es la luz menor que nos lleva a la luz mayor. Este es el varón, los dos olivas. Es interesante. Sin el espíritu de profecía no vamos a entender bien esto. El espíritu de profecía es la luz menor que me guía a la luz mayor. Pues vamos a ver qué interesante es eso, que en el espíritu de profecía tenemos que decir nosotros Biblia y espíritu de profecía. Sin eso no somos nada. A la ley y al testimonio, si no dicen conforme a eso, el testimonio del espíritu de profecía. Vamos a ver que esa es donde se engendra, sin el espíritu de profecía. Por eso es que tenemos que decir qué dice el espíritu de profecía sobre esta palabra que dice decir a los hermanos Ami y la hermana Ruama, que esos son los que van a terminar la obra. Este es el gran movimiento laico que va a terminar la obra en los últimos días. Decirle a los hermanos, ¿a dónde están hermanos? Pleitead contra vuestra madre, pleitead contra ella. Dice, contended contra ella. ¿Por qué? Por las abundantes fornicaciones en su misma cara.
y por los adulterios entre sus pechos. Porque tiene hijos en la iglesia que no son hijos de Dios, que son hijos de prostitución. Así que entonces decirle, y si no lo entiendes, ve al Espíritu de Profecía. Si no lo entiendes con la Biblia, ve al Espíritu de Profecía. Biblia y Espíritu de Profecía. Vamos a ver qué dice. Testimonios para la Iglesia, página 450. Bueno, vea qué interesante dice allí. Ha llegado el tiempo de hacer esfuerzos valientes y denodados para desembarazar a la iglesia. ¿De qué? Hay que desembarazar a la iglesia. Está lleno de hijos, de miembros que son ilegales. Ha llegado el tiempo de hacer esfuerzos valientes y denodados, porque para eso vamos, hermanos Sami. ¿Dónde están los hermanos Sami? ¿Dónde están las hermanas Ruama? Pleitead con vuestra madre, porque estos hijos que están en la iglesia no son hijos de Dios. Pleitead con vuestra madre. Pues dice así, ha llegado el tiempo de hacer esfuerzos valientes y denodados para desembarazar a la iglesia del fango, de la suciedad que empañan su pureza. Ya no es pura la iglesia. Vamos, ya no somos puros. Hay mucho fango ya, hay mucha suciedad que está empañando la pureza de la iglesia. Se está deshonrando así, y por medio del mismo pastor. Bueno, que es interesante. Miren lo que dice Conflicto de los Siglos, página 436. Pues si no lo entendió por este lado, lo va a entender por allá. Porque el Espíritu de Profecía es el extracto de las dos olivas. Si no lo entendí con las dos olivas, lo voy a entender con el Espíritu de Profecía. Y solamente Dios le va a dar Espíritu de Profecía no a todas las iglesias. Se le va a dar a su amada. Ese es el Espíritu de Profecía. Si en el Espíritu de Profecía estamos en oscuridad. Dios no hace nada sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Vamos a ver qué dice Conflicto de los Siglos, página 436. Dice, una ola de mundanalidad invade a la iglesia. Oiga, qué tremendo. Si no lo entendió usted con una cita, lo va a entender con otra. Una ola de mundanalidad invade a la iglesia, trayendo consigo sus prácticas, sus ídolos, sus costumbres. ¡Ay! ¿Hasta qué grado la amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, he fomentado actualmente, no ayer, he fomentado actualmente entre los que profesan ser discípulos de Cristo? Así que ha llegado el momento de hacer esos esfuerzos valientes y denodados para desembarazar a la iglesia, porque está embarazada con muchos miembros que salieron del mundo, pero el mundo no ha salido de ellos, que no han recibido toda la enseñanza, toda la doctrina de Dios, de nuestro Padre. Así que son hijos de prostitución los que están dentro de la iglesia. Se visten como el mundo, comen como el mundo, escuchen la música como el mundo. Y eso es válido para todas las demás iglesias, sean pentecostales, todas las iglesias que pretenden que son protestantes, ya no son protestantes, porque ya se unieron en la Gran Babilonia. Llámese bautistas, metodistas, todos estamos tocando música del mundo, con música rock. Así que entonces, esas no son hijos de Dios. Ya dejaron la pureza. Entonces, por eso nos está diciendo allí. Si no lo entendió usted con el libro Testimonios para la Iglesia, página 450. Si no lo escuchó, no lo entendió con Conflicto de los Siglos, página 436, pues aquí le va la tercera. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 254. Dice, cuando se efectúe la purificación en nuestras vidas, estamos deseando esa purificación. En esas condiciones no podemos ser hijos de nuestro Padre Celestial. Somos hijos de la iglesia, pero de prostitución, a menos que sea usted los hermanos Sami, las hermanas Ruama, que son los 144,000. Esos son sí los hermanos más viejos, los más antiguos, porque los nuevos hermanos que están entrando con sus costumbres, con sus ídolos, con sus prácticas. Así que, ¿hasta qué grado la amistad del mundo, que es enemistad contra Dios, está siendo fomentada actualmente por los líderes, por los que profesan ser discípulos de Cristo? Pues entonces veámoslo, lo que dice Joya de los Testimonios, tomo 3, página 254. Cuando se efectúe la purificación en nuestras vidas, no perderemos más tiempo en la ociosidad, ni nos enorgulleceremos de nuestra riqueza,
ni diremos que no tenemos necesidad de nada, porque eso es lo que dice la última iglesia. La última iglesia cree que ya te lo sabe todo, que no tiene necesidad de nada. Veamos lo que dice el mensaje a la Odisea, que esa es la condición en que está. Estamos metiendo más miembros que ese se llama el evangelio de prosperidad. Que con los diezmos y las ofrendas vamos a estar bien. Vamos a ver. Vea lo que dice el mensaje a la Odisea. Yo conozco, escribe el ángel de la Odisea, o sea, al pastor, el ángel, no a la iglesia entera. Primero se dirige al pastor. Escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, o sea, al pastor. No dice escribir a la iglesia, no dice a la iglesia. Escribe al ángel, o sea, al pastor. Yo conozco tus obras, que no son ni frías ni calientes. Ojalá fuesen frías o calientes, pero por cuanto son tibias, ¿qué? Te vomitaré, porque en ese estado de un embarazo está cargada de un embarazo de hijos no los legales, sino hijos de prostitución. Entonces dice, yo escribí al ángel de la iglesia de Odisea, porque yo conozco tus obras, que no son frías ni calientes. Ojalá fueran frías o calientes, pero es que son tibias, y por cuanto eres tibio, te vomitaré, porque está sucia, te vomitaré. ¿Por qué? Porque tú dices que eres rica, que te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada, y no te das cuenta que eres un pobre, un cuitado, un ciego, un desnudo. Yo te amonesto que de mí compres ¿qué? Oro refinado en fuego para que sea rica. Ya se dan cuenta. El oro refinado en fuego son miembros puros. El oro refinado en fuego son miembros que tienen la fe y el amor. Esa fe que es probada tiene que ser probada en el tiempo de angustia, en el tiempo de prueba que viene. Va a ser probada. Y los que salen limpios y puros, sin mancha, esos van a ser vestidos. De mí adquiere vestiduras blancas. Las vestiduras blancas es la justicia de Cristo, es la pureza de su carácter. Pero la iglesia así no tiene pureza de carácter. No obedece perfectamente a la ley de Dios. Está obedeciendo la tibia. Unge tus ojos, por favor. Unge tus ojos con colirio para que veas, porque está ciega. Ha llegado el momento de desembarazar a la iglesia. Y para eso no se puede hacer sin esfuerzos valientes y denodados. Para desembarazar a la iglesia del fango, de la inmundicia que empañan su pureza. Ese es el llamado que está haciendo Osea. Este es el movimiento. Es la profecía de un movimiento laico en los últimos días. ¿Dónde están los hermanos Sami? ¿Dónde están las hermanas Ruama? Que van a pleitear contra la madre. Porque ella ya no es mi mujer. La presencia de Dios se ha retirado de la iglesia. Bueno, entonces veamos bien esa cita. Tenemos que analizarla, masticarla y saborearla. Está en Joya de los Testimonios, tomo 3, página 254, donde dice, ha llegado el tiempo, dice, cuando se efectúe la purificación de nuestras vidas, ya no perderemos más tiempo en esa ociosidad, ni nos enorgulleceremos, que somos ricos de nuestra riqueza, ni diremos que nada nos hace falta. Porque ¿quién puede decir en verdad que nuestro oro es puro? ¿Que los miembros de la iglesia son puros? ¿Quién puede decir en verdad que nuestro oro es puro? ¿O quién puede decir en verdad que nuestro oro está siendo prueba en fuego? ¿O quién puede decir en verdad que nuestras vestiduras no están manchadas con el mundo? Si he visto, dice Elena White, he visto al ángel instructor señalar las vestiduras que nosotros damos como justicia, los miembros que decimos que somos justos y que ya somos el pueblo de Dios, esas vestiduras que nosotros damos como justicia, cuando se desgarraron, se puso al descubierto la suciedad que le cubría. Pues dijo el ángel, es que ustedes no pueden ver. No pueden ver la falsedad con que se cubre la inmundicia, ni la corrupción de su carácter. Que pues la iglesia, la ciudad, la iglesia fiel, ha llegado a ser una ramera. ¿A dónde está esa cita? En Joya de los Testimonios. Ha llegado a ser una ramera. Y la casa de mi padre se ha hecho un lugar de comercio, donde se negocia hasta en el día del Señor, vendiendo libros, a reuniones, haciendo juntas en sábado, haciendo seminarios. En vez de estar predicando la palabra de Dios, estamos celebrando el día de la naturaleza, el día de San Valentín, el día del pastor, el día del maestro, el día de la secretaria, siguiendo el nuevo orden mundial.
usando mi sábado para eso. Por eso es que está haciendo un llamado. Si no, las piedras van a hablar, si no hablamos nosotros. ¿A dónde están los hermanos Sami? ¿Dónde están las hermanas Ruama? Pleitead con vuestra madre, porque ella ya no es más mi mujer, ni yo más su marido. Por los hijos que tiene son hijos de prostitución. Ese es el llamado que Dios está haciendo a los hermanos. Ese es el movimiento laico, son los laicos con los que van a terminar la obra. Así que por eso nos está haciendo ese llamado. Si no lo hacemos hoy, ¿cuándo? Si la ley dominical ya viene encima. Así que entonces, por eso dice allí, he visto al ángel instructor señalar las vestiduras que nosotros presentamos como justicia. Pero cuando se desgarraron, se puso al descubierto la suciedad que le cubrían. Pues el ángel dijo, ustedes no pueden ver porque están ciegos. No pueden ver la falsedad con que se cubre la inmundicia y la corrupción de su carácter. ¿Qué pues? La ciudad, la iglesia fiel, ha llegado a ser una ramera y la casa de mi padre se ha hecho ya un lugar de comercio de donde ya se ha retirado la gloria y la presencia divina. Ya se fue la presencia de Dios, ya no está, pero no nos damos cuenta que seguimos haciendo cultos, seguimos haciendo sociedades jóvenes, dando estudios bíblicos, pero de la presencia de Dios ya se fue. Léalo en Ezequiel 9, ya se fue. Bueno, es interesante entonces analizar y meditar. ¿Por qué? Por causa de las abundantes debilidades y la falta de fortaleza. Ha llegado, dice hoy en los testimonios, tomo 3, página 254. Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Oigan, nos está haciendo llamada, hermano Sami, hermano Ruama, ¿dónde están? Ha llegado la hora de hacer una reforma completa. Y cuando ella empiece, el espíritu de adoración animará a cada creyente. ¿Cuándo se haga esa reforma completa? Cuando ella empiece, el espíritu de adoración animará a cada creyente. Y el espíritu de discordia y de rebelión será desterrado de la iglesia. Y aquellos que no han vivido en armonía, en comunión con Cristo, se acercará el uno al otro. Cuando se realice esa reforma completa. De los hermanos Sami, de las hermanas Ruama, del movimiento laico en profecía. Esos son los que van a terminar la obra. Cuando empiezan esa gran reforma completa, entonces dice que el espíritu de adoración animará a cada creyente y el espíritu de discordia y rebelión será desterrado de la iglesia. Y aquellos que no han vivido en comunión con Cristo se acercarán el uno al otro. Un miembro que trabaja en una buena dirección se unirá a otro miembro. Se unirá para pedirle que se una. ¿Para qué? Para pedir la revelación del Espíritu Santo. Y no habrá confusión. No habrá confusión. Porque todo estará en armonía con el mismo pensamiento del Espíritu Santo. Pero Dios tiene que hacer una obra de purificación. Dios obrará para purificar su iglesia. Por eso es que está diciendo en el libro de Oseas, capítulo 2, versos 10 al 12, que Dios tiene que quitarnos el vino. Tiene que quitarnos el pan. Nos va a dejar desiertos, como tierra seca, que nos muramos de sed. Nos va a quitar el pan, nos va a quitar el vino, nos va a quitar el agua, el aceite, nos va a quitar la lana, el lino con que nos vestimos, y hasta el oro y la plata que lo gastamos, pero con los ídolos. Nos va a dejar como un matorral para alimento de las bestias del campo, para ver si volvemos a su primer amor. ¿Por qué hemos dejado el primer amor? Por irnos con amantes, trayendo a miembros, a hijos de prostitución. Entonces Dios tiene que hacer eso. Es una obra de purificación. Mire lo que dice el libro Testimonios para los Ministros, página 372, 373, que dice, se podrán escribir página tras página sobre estas cosas, pero asociaciones enteras están siendo influenciadas con principios de perversidad. Pero Dios va a obrar para purificar su iglesia. La iglesia no va a fracasar, la iglesia va a triunfar. Os digo en verdad que el Señor está por trastornar las instituciones que llevan su nombre. Yo he visto ya muchas asociaciones, muchas misiones, que ya no tienen dinero para alcanzar, para cubrir el presupuesto y pagar sus planillas. Llega a las oficinas y parece como las oficinas del gobierno, que ya no lo quieren ni atender. Están tan entretenidos en sus cosas que se han olvidado de sus miembros. Pero sí, la lana, la ofrenda y el diezmo, el evangelio de prosperidad,
eso está a la orden. Así que vea esta cita que voy a terminar antes de ir a un corte musical. Vea lo que dice en el libro Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 259. ¿Qué dice allí? Dice lo siguiente: hay en la iglesia hombres y mujeres sin consagración ni conversión que piensan más en mantener su propia dignidad, en mantener su propia opinión, que en la salvación de sus semejantes. Y Satanás está trabajando por medio de ellos. Esos son los miembros que están dentro de la iglesia. Hay en la iglesia esos miembros, hombres y mujeres sin consagración ni conversión. Hay que purificar la iglesia. Dios tiene que limpiarnos. Así no puede seguir la iglesia. Dios tiene que purificarla, porque la iglesia va a triunfar. La iglesia no va a fracasar. Vamos a ir a este corte musical para continuar con su programa Salud con Poder. Anhelaste la paz y crecer en la fe, bendiciones de Cristo todo esto tendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. ¿Quién podrá de su amor la grandeza contar? Cuán feliz con tu Dios estarás, pues te llama el pastor con su voz celestial, con tu vida entera en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón. Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Están mis queridos amigos, mis queridas amigas, hermanos y hermanos, con su programa Salud con Poder. Hoy estoy compartiendo con ustedes el tema las apostasías, las profecías del movimiento laico en los últimos días. Qué interesante. Debería haber empezado con las apostasías del pueblo de Israel antes de la primera venida de Jesús, pero no tenemos más tiempo. A puras penas voy a ver cómo enfoco lo que nos interesa más: las apostasías del pueblo de Dios después de la primera venida de Jesús hasta la segunda venida. O sea, las 7 iglesias, en cada una Dios les llama amonestación. ¿Por qué? Hasta en apostasía. No hemos sido el candelero todo de oro, sino
enchapado en oro, pero no todo de oro. Y la iglesia al final tiene que ser como un candelero todo de oro, porque el candelero representa a las iglesias. Son 7 iglesias, 7 candeleros. Nosotros somos la última. Ahora, yo le estaba diciendo que en el libro de Oseas se presenta la iglesia como un hogar. Y yo les decía que el hogar está compuesto de papá, la madre, el padre, la madre y los hijos. Y así es la iglesia. Y que el que engendra es el padre. La madre es la que da luz. En la iglesia quien da luz es el pastor. Cada vez que bautiza, trae un nuevo nacimiento. Es el pastor. Esa es la madre. Pleitead con vuestra madre. Pleitead, hermanos Ruama, hermanos Sami. Ese es el movimiento laico. Pleitead. Así no podemos seguir, porque no tenemos la bendición de Dios. Él se ha retirado, se ha ido porque hay hijos de prostitución. Bueno, yo les decía que en todo esto tiene que haber una obra de purificación. Hay que hacer una limpieza. Dios obrará para purificar a su iglesia, así dice. Se podrán escribir página tras página sobre estas cosas, pero asociaciones enteras ya están siendo influenciadas. Si ustedes supieran, asociaciones en varias partes de Latinoamérica, es que da lástima cómo estamos. Asociaciones enteras están siendo influenciadas con principios de perversidad, pero Dios, gracias a Dios, va a obrar para purificar su iglesia. La iglesia no va a fracasar, la iglesia va a triunfar a través de los hermanos Sami, a través de las hermanas Ruama. Esos son los hijos legítimos de Dios, los otros son hijos de prostitución. Así que entonces hay en las iglesias hombres y mujeres sin consagración ni conversión, que piensan más en mantener su propia opinión, su propia dignidad, más que en la salvación de sus semejantes. Así que, y Satanás no se dan cuenta que está obrando por medio de ellos. Allí se visten como quieran, con aritos y todo lo demás, oyendo música. Y música que están alabando a Dios. Pero sí, la letra es de Dios, pero la música es de Satanás. Di que para ganar gente más. Y para estar, y van a hablar a la iglesia. Los celulares encendidos en medio culto. Esos hijos no tienen temor de Dios. No saben que Dios ya se retiró, por eso entonces hacen lo que quieran. Se quedan al entrar a la iglesia, ahí hablando, cuchicheando, y entonces ¿para qué llegaron a la iglesia? Bueno, es que esos no son los hijos verdaderos de Dios. Que hasta comen en el templo de Dios. Y hacen negocios en el templo de Dios, igual como hace 2000 años, que Dios tuvo que limpiar la iglesia. En Mateo 23, 37 al 38. Ah, Jerusalén, Jerusalén, eso se aplica a la iglesia de los últimos días. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te predican bien. ¿Cuántas veces quise recogerte como la gallina recoge sus polluelos? Pero no has querido. Has sido rebelde. Así que vas a quedar desierta. Y Jesús llorando con lágrimas en el Monte de los Olivos. Vas a quedar desierta. Y así fue, dicho y hecho, en el año 70, quedaron desiertos. Pues así va a quedar la última iglesia. Va a quedar desierta. La presencia de Dios se ha retirado. ¿Y cuál es la causa? Los ministros. Bueno, ¿a dónde está? Primeros escritos, página 227-228. Los ministros ajustan sus sermones al gusto de los cristianos mundanos. No se atreven a predicar bien de Cristo, ni de las penetrantes verdades de la Biblia. Ya dejamos de predicar esas penetrantes verdades de la Biblia, porque si lo hacen, esos cristianos mundanos se van. No se quedan en la iglesia, se van. Así que tienen que enseñar fábulas agradables, que la gente cree y acepta fácilmente. Y así es como se van agregando a la iglesia pecadores, hipócritas, descarados. Son hijos de prostitución. Esos no son hijos de Dios, pero ahí están dentro de la iglesia. Así que Dios tiene que purificarnos, tiene que limpiarnos. Y ahí mismo el libro de Oseas dice: nuestra única puerta de esperanza es que Dios nos lleve al Valle de Acor. ¿Qué tiene que ver el Valle de Acor? Tiene que leer usted Josué 7, 24 al 27. Allí tiene que saber qué pasó en el Valle de Acor. ¿Se acuerda que el pueblo de Israel tuvo triunfo en Jericó? Porque Dios estaba con ellos, pero no siguieron todas las indicaciones. Cuando tuvieron que conquistar otros pueblos más pequeñitos, los derrotaron. Y entonces, qué raro, nos vamos para atrás. Ahí está en Josué, capítulo 7, versículo 24-26. Así que, ¿qué tuvo que hacer? Porque había anatema en el pueblo. No había prosperidad, había pecado en el pueblo. ¿Qué tuvo que hacer? Bueno, el pueblo de Israel con Josué trajeron a Acán,
Después, ustedes tienen que estudiar todo el capítulo 7 para que vea qué hizo Acán. Y no se arrepentía. Así es hoy el pueblo de Dios, no se arrepiente. Y no repetía hasta que tuvo que llamarlo, echar suerte, y usted sabe la historia, cayó sobre Acán. Así que trajeron a Acán con sus hijos, con sus caballos, con sus bestias, con sus mulas, con sus vacas y hasta con su misma tienda, y lo llevaron al valle de Acor. ¿Y qué le dijo Josué? ¿Por qué has turbado a Israel? Que Dios te turbe. Y que empezó el pueblo de Israel a apedrearlo. Y después lo quemaron, a él y a todos sus hijos, a toda su tienda. Los quemaron. Y hicieron un gran montículo hasta ahora, para recordar que Dios tiene que purificar. Si lo hizo en el pasado, hoy lo va a tener que hacer. Miren lo que dice Joya de los Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 146, 147, Biblia y Espíritu de Profecía. Biblia y Espíritu de Profecía es lo único que debe predicar el pueblo de Dios. Los hermanos Ami, las hermanas Ruama, solo eso, esos son los 144,000. Esas son las 5 vírgenes prudentes que van a terminar la obra. El gran movimiento laico en los últimos días. Bueno, vamos a ver qué dice Joel los Testimonios, tomo 5, 146, 147. Si la presencia de un solo Acán bastó para debilitar a todo el campamento de Israel, no debemos sorprendernos del escaso éxito que corona nuestros esfuerzos. Ahora, cuando en cada iglesia y casi en cada familia ya tiene su propio Acán, no queremos reconocer nuestras faltas. No queremos, entonces Dios tiene que llevarnos al valle de Acor. Dios va a orar para purificar su iglesia. No podemos seguir así. Porque la iglesia va a triunfar. La iglesia no va a fracasar. Mire lo que dice el libro, vamos a ver, en Profetas y Reyes, página 194. Aguarda la iglesia el amanecer de un día glorioso, con tal de que estemos dispuestos a vestirnos del manto de la justicia de Cristo y nos neguemos a obedecer al mundo. Pero el problema es que la iglesia se metió el mundo a la iglesia. En vez de que la iglesia conquiste el mundo, es el mundo que está conquistando la iglesia. Esos hijos no son hijos legales, son hijos de prostitución. Eso es lo que nos está diciendo. Ese es el libro Oseas. Algunos dicen que ya el Antiguo Testamento no hay que leerlo. Sí, el Nuevo Testamento está basado de esos libros del Antiguo Testamento. Y si no, vea que esta promesa se había dado desde antes. Vea Oseas 1:10. Oseas 1:10 se dice que allí donde se nos dijo, ya no tendré misericordia, porque realmente Oseas se casó con Gomer, era una prostituta, y tuvo con ella 3 hijos legítimos, que eran 3 hijos legítimos que representan los hijos de Dios. El primero se llamaba Jezreel, que representaba la venganza que Dios tuvo porque mataron a sus profetas. Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los profetas. Jezreel representa la venganza, que ese es el primer hijo que tuvo Oseas con Gomer, la prostituta, que representa a la iglesia de Dios. Pero tuvo 2 hijos más. La otra se llama Lo Ruama. Lo quiere decir negativo. El prefijo Lo es negativo. Ruama, misericordia. Pero Dios, con ese segundo hijo, quiere decir que ya no iba a tener misericordia. Y así fue en el Antiguo Testamento. ¿Cuándo? En el año 722, cuando Israel ya se había ido contra sus ídolos, se había prostituido. Entonces Dios tuvo que levantar a Sennacherib en el año 722, el capitán de los ejércitos de Asiria, y destruyó a Israel, que estaba en la parte norte, allá lo que se conoció como Samaria. Los destruyó. Yo no tendré misericordia. Eso quiere decir Lo Ruama. Es el primer hijo legítimo, hija que tuvo Dios. Y la segunda que no tuvo misericordia fue con Judá, al sur, en Jerusalén, en el año 605, cuando Dios tuvo que levantar a Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que destruyera a Jerusalén y el templo, porque ya Dios no iba a tener misericordia. Eso se llamaba el segundo hijo, Lo Ruama. Y el tercero, Lo Ami. Tiene siempre el prefijo no. No será mi pueblo. ¿Cuándo fue? Hace 2000 años. Con eso terminó el Antiguo Testamento. Cuando Cristo vino a los suyos no lo recibió. Entonces, cuando no lo recibieron, lo crucificaron. Entonces dijo Dios, ya no son más mi pueblo. Eso se llama Lo Ami. Pero vea que ya en el Nuevo Testamento le quitó Lo. Porque ya ahora tiene misericordia. Y ahora, allí lo profetizó Oseas 1:10. Dice que llegaría el tiempo, que es el Nuevo Testamento,
O sea, después de la primera venida de Jesús, que ya no se le llamará, donde se le dijo, no tendré más misericordia. Ahora será misericordia, ya no se va a llamar lo Ruama, sino Ruama. Donde se dijo, no serás más mi pueblo, hace 2000 años, porque rechazó el pueblo de Israel, porque clavaron y crucificaron a Jesús. Entonces, ahora en el Nuevo Testamento ya no es Loami. ¿Qué quiere decir? Loami es ya no más mi pueblo. Pero ahora Dios le quitó el prefijo, el Nuevo Testamento le llama solo Ami. Por eso a esos es usted, es yo, es los hermanos Ami, es la hermana Ruama. Pleiteai con vuestra madre, porque ella no es más mi mujer, ni yo más su marido, porque se ha prostituido, se ha deshonrado la iglesia ella misma. Ah, eso es lo que profetizó. O sea, desde antes ya Dios había dicho con lo que va a pasar en los últimos días. Dice que la iglesia va a triunfar, va a ser como la arena del mar, que no se va a contar. No se va a poder contar, es tan grande. La iglesia va a crecer. Y lo entendió Pedro, lo entendió Pablo. Miren 1 Pedro, capítulo, versículo 10. Dice que ahí donde se dijo, no tendré más misericordia. Donde se dijo, no tendré más misericordia, ahora voy a tener misericordia. Eso hoy en este tiempo. Donde se dijo, no más mi pueblo. Lo Ami, ya no más mi pueblo. Y ahora sí van a ser hijos del Dios viviente. Ese es los hermanos Ami. Esa es la hermana Ruama. Y lo entendió también Pablo. Romanos 9:24. Dice, vosotros sois linaje escogido. Soy real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciemos. Esos son los hermanos Ami, el hermano Ruama. Ese es el pueblo puro. Para que anuncie la virtud de aquel que nos ha llamado de las tinieblas a la luz admirable, como lo dijo Isaías. Seréis grandes como la arena del mar, que no se va a poder contar. Ah, lo entendió Pablo, lo entendió Pedro, que así va a terminar la iglesia. La iglesia no va a fracasar, la iglesia va a triunfar, pero a través de los laicos, los hermanos Ami, las hermanas Ruama. Esos son los que van a terminar la obra. Pleiteai con vuestra madre. Pleiteai, porque ella no es más mi mujer, ni yo más su marido. Ah, bueno, vea qué interesante. La iglesia va a terminar triunfando. Así lo dice Isaías. Isaías capítulo 6, cuando Dios llevó a Isaías, Dios utilizó a Isaías para que viera cómo va a terminar la obra. Dice que un ángel decía al otro ángel, santo, 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 Jehová, Dios de los ejércitos, llena está de ti, llena está toda la tierra de tu gloria. Así va a terminar la obra. No va a terminar allí con 25 millones. No, eso no es nada. La iglesia no va a terminar allí con unos cuantos 25 millones de pelones. No. Lo dice Isaías 11:9. Que la tierra será llena del conocimiento de Dios por los hermanos Ami, por la hermana Ruama. La tierra va a ser llena del conocimiento de Dios como la mar cubre las aguas. Así lo dice Apocalipsis 18:1. Después de estas cosas vi a otro ángel descender del cielo, pero no débil, con gran poder. Y toda la tierra va a ser llena de la gloria por ese movimiento laico. Eso viene a darle fuerza y vigor a los hermanos Ami, a las hermanas Ruama, para que termine la obra. Esos son el gran movimiento laico en los últimos días. La iglesia no va a terminar así nada más. Vea, la iglesia, esos hermanos Ami, esa hermana Ruama, es esa pequeñita piedra que fue cortada de la iglesia, del monte. Pero esa piedrita va a terminar la obra. Lo primero que va a destruir el sistema, el nuevo orden mundial lo va a destruir. Se va a hacer como un tamo. Pero cuando lo destruya con un tamo, que se va a hacer como una basura, que se la va a llevar el viento, esa piedrita, esos hermanos Ami, esa Ruama, se va a hacer un gran monte que va a llenar toda la tierra. Así va a terminar. La iglesia no va a terminar allí con unos cuantos. No. Esos 144,000. Esa es la piedra poderosa de Daniel 2. Esos son los obreros de la hora undécima. Ese es el candelero todo de oro, mis hermanos. Esos son los hermanos Ami. Son los movimientos laicos que va a terminar la obra en los últimos días. El entendido a señas, el sabio, el tonto a palos. El sabio a señas, el tonto a palos. Al buen entendedor pocas palabras. Así que hay del pueblo que olvida su historia, porque está condenado a repetirlo. Termino con esta cita maravillosa, que ya la he repetido varias veces. Recuerden que dice en Profetas y Reyes 193 que vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo, cuando la suerte de la innumerable multitud de los que están habitando sobre la tierra está por decidirse. Y tanto nuestra dicha futura como la salvación de todas esas otras almas que están en las otras iglesias, en las iglesias nominales, la multitud de todas esas otras iglesias,
Dice, vivimos en el periodo más solemne de la historia de este mundo, cuando la suerte de la innumerable multitud de los que habitan sobre la tierra está ya por decidirse. Y tanto nuestra dicha futura como la salvación de todas esas otras almas depende de quién. Depende de los hermanos Sami, depende de las hermanas Ruama, depende de nosotros, depende de nuestra conducta actual. Y si depende de nuestra conducta actual, todo verdadero discípulo de Cristo debe preguntarse hoy seriamente. Hoy debe preguntarse seriamente, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor te responde, primero tienes que humillarte. Tienes que dejar el fariseísmo. Tienes que dejar el espíritu de los escribas, de los doctores de la ley. Tienes que ser humilde, porque la obra no va a ser terminada por doctores, por profesionales. Cristo no vendría con un máster, con una maestría, un doctorado. El Señor va a venir como un laico, un simple, sencillo. Y como lo van a ver simple, no le van a tomar importancia. Pero así va a terminar la obra, por medio de los laicos. Esa es la profecía del gran movimiento laico en los últimos días. Que tenemos que pleitear con nuestra madre. Decid a vuestros hermanos Ami, decid a vuestra hermana Ruama. Pleitead, contended con vuestra madre. Contended porque ella no es más mi mujer, ni yo más su marido. Ya el Espíritu de Dios se retiró. Así que entonces, vea qué interesante. Lo primero dice, todo verdadero discípulo de Cristo hoy debe preguntarse seriamente, Señor, ¿qué quieres que haga? 1, humillarte delante del Señor. Ayunar y orar. Ayunar es limpiarnos, es purificarnos. Ayunar y orar, que eso es lo que enseñamos en la clínica Salud y Bienestar. Porque no cualquiera puede ayunar. El que está tan sucio el cuerpo no va a poder aguantar la ley dominical. ¿Por qué? Le va a andar con dolor de cabeza, con asma, con diabetes, artritis, sobrepeso, migre la barriga. Bueno, no, ayunar y orar. Pero muchos no pueden ayunar un día. Le comienza a sentirse débil porque está sucio. La persona que está limpia ayuna 40 días y siempre va a estar fuerte. Esos serán los hermanos Sami, esas serán las hermanas Ruama, esos serán los 144,000 que van a ser como Joel, un ejército que sube por las casas, sube por los muros, entra por las ventanas y va a triunfar. Ese es, ayunan y oran, ayunan y oran. Y meditar mucho en la palabra de Dios. Especialmente en las escenas del juicio, porque estamos ya no para hacer fiesta. No estamos en pachanga, con celebration, con un evangelio de prosperidad, que estamos tras diezmos y ofrendas, bautizar y bautizar y bautizar, metiendo al mundo a la iglesia. Esos hijos son de prostitución, no son hijos de Dios. ¿Dónde están los hermanos Ruama? ¿Dónde están los hermanos Loami? Que hay que pleitear. El libro de Daniel, capítulo 12, verso 10 dice que en estos últimos días muchos serán limpiados y emblanquecidos y purificados. Eso es lo que hace la clínica Salud y Bienestar. Limpiar, purificar. Muchos serán limpiados. Y yo veo como católicos, bautistas, metodistas están llegando. Quieren limpiarse, quieren purificarse. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados. Mas los impíos obrarán impíamente. Y ninguno de los impíos entenderá lo que estoy diciendo. Pero entenderán los entendidos, que hay que limpiarnos, que hay que purificarnos. Y para eso tenemos la clínica Salud y Bienestar en la ciudad de Alajuela, que atendemos de lunes a jueves, de 7:30 de la mañana a 6 de la tarde con previa cita. Los viernes hasta mediodía. Si usted quiere sacar su cita, puede llamarnos a la ciudad de Alajuela, al teléfono 2440-8282. Repito nuevamente, la iglesia va a triunfar. La iglesia, Dios la va a purificar. Va a vencer la iglesia. Y para sus citas, llámenos al 2440-8282. Para mí, Abel Moya, ha sido un placer haber estado con ustedes en este su programa Salud con Poder. Muchas gracias. Hasta la próxima.